El rugido no venía del cielo, venía de las entrañas de la tierra. Era un sonido grave, visceral, una vibración que se sentía más en los huesos que en los oídos. Imagina estar parado en el fondo de un cañón estrecho, con paredes de roca caliza que se alzan 1000 metros sobre tu cabeza, bloqueando el sol, convirtiendo el mediodía en un crepúsculo perpetuo. El aire es denso, casi líquido, saturado con una humedad del 100% y el olor penetrante del diésel quemado, mezclado con el aroma metálico del miedo. Estamos en el corazón de la selva de Chiapas, un lugar donde la naturaleza no perdona, donde cada metro cuadrado de vegetación esconde una amenaza. Es 1974, y el río Grijalba, una bestia indomable de agua turbia y violenta, está a punto de reclamar lo que es suyo. Un ingeniero mexicano, con el rostro cubierto de polvo y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, mira hacia la pared de contención provisional. El agua está subiendo. Los cálculos decían que aguantaría. Los expertos internacionales decían que era un suicidio intentar domesticar este río sin ayuda extranjera. Y en ese preciso instante, mientras la estructura de acero gime bajo la presión de millones de toneladas de agua, ese hombre sabe que si esa pared cede, no solo morirán cientos de trabajadores, morirá el sueño de una nación entera de dejar de ser, para siempre, un país de segunda categoría. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva historia de ambición, ingeniería y misterio industrial. Hoy no vamos a hablar de un crimen sangriento con pistolas y cuchillos, sino de un crimen mucho más sutil y devastador. El crimen de la duda, el sabotaje intelectual y la conspiración silenciosa que intentó mantener a un país de rodillas. Prepárense, porque la historia de hoy desafía la lógica. Vamos a viajar a una época donde México, a pesar de su riqueza cultural, era visto por el mundo industrializado como un simple patio trasero, un taller de ensamblaje donde la tecnología llegaba en cajas cerradas con etiquetas en inglés o alemán, y donde se creía que la mente mexicana no estaba capacitada para la alta ingeniería. Pero hubo un hombre, un titán olvidado, que decidió construir las presas más grandes del planeta en el terreno más inestable del mundo, desafiando a la geología, a la política y a la economía global. Su nombre era Gilberto Borja, y esta es la historia de cómo construyó monumentos de concreto que, hasta el día de hoy, sostienen la luz de millones, aunque nadie recuerde quién puso la primera piedra. Para entender la magnitud de la locura que Gilberto Borja estaba proponiendo, tenemos que quitarnos las gafas del presente y sumergirnos en la atmósfera asfixiante de los años 70. El mundo estaba dividido por la Guerra Fría, pero en América Latina, la guerra era otra. Era la guerra contra la dependencia tecnológica. En aquel entonces, si abrías el capó de un auto en la Ciudad de México, el motor era un diseño de Detroit. Si encendías la televisión, los tubos de rayos catódicos venían de Japón o de Europa. Si un edificio necesitaba un sistema de ventilación complejo, se traía a un consultor de Chicago porque se asumía, con un racismo técnico implícito, que los ingenieros locales solo servían para mezclar cemento y cargar ladrillos. La soberanía tecnológica era una fantasía. El país importaba absolutamente todo, desde las turbinas masivas hasta los tornillos de alta precisión. La mentalidad reinante era el malinchismo industrial. Si es extranjero, es bueno. Si es nacional, es malo, seguramente se va a romper. En este contexto de sumisión intelectual, la idea de construir infraestructura crítica sin la supervisión paternalista de las grandes firmas estadounidenses como Bechtel o Morrison-Knudsen sonaba a herejía. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de fe. Los bancos internacionales cerraban la cartera si no veían un apellido anglosajón en los planos. Decían que el suelo mexicano era demasiado sísmico, que las selvas eran demasiado impenetrables, que la corrupción se comería el presupuesto antes de verter el primer metro cúbico de concreto. Y tenían razón en tener miedo. La geografía de México es una pesadilla para cualquier constructor. Fallas tectónicas activas, huracanes que golpean por 2 océanos y ríos con caudales que pueden triplicarse en horas. Pero es precisamente en este escenario imposible, donde la lógica dictaba que había que agachar la cabeza y contratar a los extranjeros, donde surge la figura de Gilberto Borja y su grupo de ingenieros civiles asociados, la legendaria ICA. Lo que estaba en juego no eran solo kilowatts de electricidad, era la dignidad. Borja no quería simplemente construir una presa. Quería demostrar que la ingeniería mexicana podía superar a sus maestros.
Quería romper las cadenas de la importación tecnológica, pero para lograrlo, tendría que enfrentarse a algo más peligroso que la fuerza del agua o los terremotos. Tendría que luchar contra el escepticismo de su propia gente y contra un sistema global diseñado para que los países en desarrollo nunca dejaran de serlo. Imaginen la presión de estar al borde de un abismo, sosteniendo los planos de una obra faraónica, sabiendo que si fallas, no solo te arruinas tú, sino que le das la razón a todos aquellos que dijeron, les dijimos que no podían hacerlo. Esa era la carga que llevaba Gilberto sobre sus hombros. Una carga más pesada que todo el concreto de la presa de Chicoacén. Gilberto Borja no aprendió a domar ríos en las aulas inmaculadas de una universidad extranjera, ni perfeccionó su técnica bebiendo whisky en los clubes de golf de la Ciudad de México. Su verdadera escuela fue el barro. Mientras sus contemporáneos soñaban con puestos administrativos en oficinas con aire acondicionado, Gilberto soñaba con la grasa, el óxido y la piedra. Para entender quién era este hombre, hay que mirar sus manos. En las pocas fotografías que sobreviven de su juventud, no vemos las manos suaves de un teórico. Vemos nudillos marcados, piel curtida por el sol implacable del trópico y uñas que siempre guardaban un rastro de tierra, como si la geografía misma de México se hubiera incrustado en su ADN. Nacido en una época en la que el país intentaba desesperadamente modernizarse, Gilberto entendió desde muy joven una verdad incómoda. Los manuales de ingeniería traídos de Estados Unidos o Europa eran inútiles cuando se enfrentaban al caos geológico de su tierra. Era finales de la década de los 40 y un grupo de jóvenes locos, liderados por Bernardo Quintana, pero con Borja como su brazo ejecutor más visceral, fundaron lo que se convertiría en un gigante, Ingenieros Civiles Asociados, o ICA. Pero no se imaginen una corporación brillante de rascacielos y secretarias. En sus inicios, ICA era poco más que un grupo de muchachos veinteañeros con más agallas que capital, operando desde garajes y camionetas destartaladas. Gilberto era el alma operativa de este caos. Mientras otros ingenieros calculaban la resistencia de materiales en un pizarrón limpio, Borja se metía hasta la cintura en los pantanos de Tabasco o caminaba días enteros bajo el sol del desierto de Sonora, sintiendo el terreno. Tenía una capacidad casi sobrenatural, una especie de sexto sentido tectónico para leer lo que la tierra le quería decir. Donde un consultor extranjero veía una ladera inestable y recomendaba no construir, Borja se agachaba, tomaba un puñado de tierra, la olía, la frotaba entre sus dedos y encontraba la solución. Su laboratorio eran los caminos rurales y las obras olvidadas donde nadie más quería ir. Se cuenta que en una de sus primeras expediciones, la maquinaria pesada importada, orgullo de la tecnología americana, fallaba constantemente. Los filtros de aire se tapaban con el polvo fino volcánico de México. Los radiadores estallaban con el calor húmedo de la selva. Los técnicos extranjeros se cruzaban de brazos, esperando repuestos que tardarían semanas en llegar. Gilberto no esperaba. Con una llave inglesa en una mano y un trapo sucio en la otra, desmantelaba los motores bajo la lluvia, adaptando piezas de camiones viejos, inventando soluciones sobre la marcha, soldando lo imposible con lo improbable. Esta era su ingeniería, una mezcla brutal de ciencia exacta e instinto de supervivencia callejero. Aprendió que en México, la teoría perfecta siempre pierde contra la realidad imperfecta y que para ganar, tienes que ser capaz de improvisar. Esta actitud lo convirtió en un outsider dentro de su propia profesión. La élite ingenieril de la época lo miraba con desdén. Para ellos, un ingeniero debía ser un caballero de traje, no un capataz glorificado que comía tacos fríos sentado sobre un bloque de concreto junto a los albañiles. Pero fue precisamente esa cercanía con los trabajadores, con la gente que ponía el lomo, lo que le dio a Borja su ventaja secreta. Él hablaba el idioma del sudor, sabía cuánto pesaba realmente un costal de cemento después de 10 horas de jornada, sabía cómo sonaba una excavadora cuando estaba a punto de romperse, segundos antes de que ocurriera. Esta conexión visceral con la obra lo hacía diferente. No veía los proyectos como líneas en un mapa, sino como batallas físicas contra una naturaleza que se resistía a ser conquistada. Sin embargo, esta pasión tenía un precio. Su vida personal se desvanecía en los márgenes de los planos. No había horarios, no había fines de semana. Gilberto vivía en un estado de emergencia perpetua. Dormía en catres de campaña, rodeado de mosquitos y alacranes, leyendo tratados de hidráulica a la luz de una lámpara de queroseno, mientras el resto del mundo dormía.
Se estaba preparando, aunque él todavía no lo sabía, para el examen más difícil de su vida. Estaba forjando su carácter en el fuego de la adversidad cotidiana, endureciéndose como el acero templado, porque la tarea que el destino le tenía reservada no requeriría a un académico, sino a un guerrero. Y mientras reparaba puentes caídos y trazaba carreteras en la nada, una idea obsesiva empezaba a germinar en su mente. México no necesitaba más puentes pequeños. México necesitaba domar a sus gigantes, necesitaba energía. Y para conseguirla, Gilberto tendría que dejar de jugar con riachuelos y enfrentarse a los monstruos, los grandes ríos del sureste. Pero claro, nadie en su sano juicio le daría a un grupo de jóvenes mexicanos sin experiencia internacional la responsabilidad de construir la presa más alta del continente. O al menos, eso es lo que pensaban los que no conocían la terquedad suicida de Gilberto Borja. La idea no surgió en una sala de juntas, sino al borde de un precipicio que cortaba la respiración. Era el Cañón del Sumidero, una herida geológica abierta en la piel de Chiapas, un lugar donde las paredes verticales de roca se cierran sobre el río Grijalva como las mandíbulas de un depredador prehistórico. Gilberto Borja se paró allí, mirando hacia el vacío, escuchando el rugido del agua que corría libre y salvaje cientos de metros más abajo. Cualquier persona sensata sentía vértigo y terror ante tal magnitud. Borja sintió una oportunidad. En su mente ya no veía el cañón vacío, veía una pared de concreto y roca de 261 metros de altura. No estamos hablando de una construcción cualquiera, estamos hablando de levantar una estructura más alta que la mayoría de los rascacielos de la época, pero no sobre suelo firme, sino en medio de una garganta inestable y violenta. Quería construir la presa Chicoacén. Quería domar a la bestia. Cuando Borja llevó los planos a la Ciudad de México y luego a las oficinas de financiamiento internacional, la respuesta no fue un simple rechazo. Fue una carcajada incrédula disfrazada de análisis técnico. Los expertos del Banco Mundial y las consultoras estadounidenses miraron el proyecto y luego miraron a los ingenieros mexicanos como si fueran niños jugando con dinamita. ¿Entienden lo que están proponiendo?, les preguntaron con esa condescendencia que hiela la sangre. Quieren cerrar el cañón del Sumidero. Quieren contener el río más caudaloso del país en una zona de alta sismicidad, usando tecnología propia. Eso es un suicidio financiero y humano. Los informes confidenciales que circulaban en Washington y Nueva York eran brutales. Decían que Ica no tenía la capacidad técnica, que el gobierno mexicano estaba delirando y que la presa colapsaría antes de llenarse, borrando del mapa a las poblaciones río abajo. El problema no era solo la altura. El verdadero demonio estaba escondido en la geología. Las paredes del cañón no eran de granito sólido e indestructible, eran de caliza. Y en el lenguaje de la ingeniería, la caliza puede ser una pesadilla llamada karstificación. Para explicarlo simple, la montaña era como un queso gruyère gigante. El agua, con el paso de los milenios, había disuelto la roca por dentro, creando cavernas, túneles y grietas invisibles. Construir una presa allí era como tratar de llenar una bañera que tiene 1000 agujeros en el fondo. Pero peor, si la presión del agua encontraba una de esas grietas, podría reventar la montaña desde adentro. Los ingenieros extranjeros decían que sellar esas fugas era imposible sin tecnología que México no poseía. Decían que se necesitaba a los alemanes, a los franceses, a cualquiera menos a los locales. Pero hubo un momento decisivo, una reunión a puerta cerrada donde el destino del proyecto pendía de un hilo. Los burócratas estaban asustados, listos para cancelar todo, o entregar el proyecto llave en mano a una firma extranjera para lavarse las manos si algo salía mal. Fue entonces cuando Gilberto Borja, con la frustración acumulada de años de ser subestimado, golpeó la mesa. No ofreció garantías vacías, ofreció algo más peligroso: orgullo. Les dijo que conocían esa roca mejor que cualquier extranjero porque habían nacido en ella. Argumentó que si México quería dejar de ser una colonia tecnológica, tenía que atreverse a fallar en sus propios términos. Contra todo pronóstico, y quizás por una mezcla de desesperación energética y nacionalismo herido, le dieron luz verde. Pero había una condición implícita, una soga alrededor de su cuello. No habría rescate. Si la presa fallaba, si el río ganaba, sería el fin de la ingeniería mexicana por generaciones. Con el presupuesto justo y el reloj en contra, Borja y su equipo marcharon hacia el infierno verde de Chiapas,
sabiendo que acababan de declararle la guerra a la naturaleza misma. Para llegar al infierno, primero hay que construir la puerta. Y la puerta a Chicoasén no existía. Antes de verter una sola gota de concreto, el equipo de Gilberto Borja tuvo que librar una guerra brutal contra la topografía misma de Chiapas. No había carreteras capaces de soportar el peso de las monstruosas excavadoras y las turbinas que pesarían cientos de toneladas. Lo que había era selva virgen, abismos verticales y senderos de cabras. La orden fue tajante: abrir una herida en la montaña para que pasaran los gigantes de acero. Fue una operación de cirugía mayor realizada con dinamita y machetes. Los operadores de maquinaria pesada, hombres con nervios de acero, conducían bulldozers al borde de precipicios de 500 metros de caída libre, donde un error de cálculo de 5 centímetros, un resbalón en el barro aceitoso de la lluvia, significaba una muerte segura. Se cuenta que, en las noches, el sonido de la selva se apagaba y solo quedaba el rugido de los motores diésel forzados al máximo, subiendo pendientes imposibles, desafiando la gravedad con cargas que hacían gemir a los ejes de las transmisiones. Cuando finalmente lograron meter la maquinaria en la garganta del cañón, se dieron cuenta de que la batalla apenas comenzaba. El lugar era un caldero. La forma del cañón del sumidero atrapaba el calor y la humedad, creando un microclima asfixiante donde las temperaturas a la sombra rozaban los 45 grados centígrados. Al sol, sobre la roca desnuda y el metal hirviendo de las máquinas, era insoportable. Los neumáticos de los camiones gigantes literalmente se derretían y estallaban si no se rociaban constantemente con agua. Las botas de cuero de los ingenieros se pudrían en cuestión de semanas por la humedad y los hongos. Era un entorno hostil, diseñado biológicamente para expulsar al ser humano. Pero el verdadero terror no estaba en el aire, sino bajo tierra. Para construir la cortina de la presa, primero tenían que secar el lecho del río, y para secar el río tenían que desviarlo. Tenían que perforar la montaña. Entrar en los túneles de desvío era descender al corazón de las tinieblas. Adentro, la ventilación era escasa y el aire estaba cargado de polvo de roca y gases de escape. La temperatura en el interior de la montaña subía hasta los 50 grados. Los trabajadores tenían que rotar en turnos cortos porque el cuerpo humano simplemente colapsaba. La deshidratación golpeaba tan rápido que hombres fuertes caían desmayados sin previo aviso. Y la montaña, esa roca caliza traicionera, se defendía. Mientras perforaban, se encontraban con bolsones de agua a alta presión escondidos en la roca, chorros violentos que estallaban como géiseres horizontales, capaces de romper huesos y ahogar la maquinaria en minutos. Cada metro de avance en esos túneles se pagaba con un esfuerzo sobrehumano. Y entonces, la logística empezó a fallar. La lejanía del sitio convirtió el suministro de refacciones en una pesadilla. Las máquinas importadas, diseñadas para climas templados en Estados Unidos o Europa, empezaron a morir. Los filtros se tapaban, los sistemas hidráulicos reventaban por el calor, las juntas se deshacían. Según los manuales de los fabricantes, esas máquinas debían enviarse a talleres especializados para su reparación, un proceso que tomaría semanas. Pero Borja no tenía semanas, tenía días. Aquí es donde la leyenda de la ingeniería de combate de Ica cobró vida. Se montaron talleres mecánicos en medio del barro, iluminados con focos precarios. Los mecánicos mexicanos, ignorando las garantías y los manuales que decían no tocar, destripaban las transmisiones complejas y fabricaban las piezas faltantes en tornos improvisados. Usaban chatarra, soldaban lo insoldable, adaptaban bombas de camiones viejos a perforadoras de última generación. Convirtieron un cementerio de máquinas en un ejército de zombis mecánicos que seguían funcionando por pura voluntad. No era bonito, no era elegante, y ciertamente horrorizaba a los supervisores extranjeros que venían de visita, pero era la única forma de no detenerse. La obra se convirtió en un organismo vivo que devoraba metal y hombres, y Gilberto Borja estaba en el centro de todo, empujando, gritando, sin dormir, sabiendo que el río Grijalva estaba esperando el más mínimo error para reclamar su cauce y borrar todo su progreso. Pero el enemigo más peligroso no llevaba casco ni botas de seguridad, llevaba corbata y operaba desde oficinas con aire acondicionado a 1000 kilómetros de distancia. A mediados de la década, justo cuando la presa comenzaba a elevarse como una catedral de concreto en medio de la selva, México sufrió una convulsión económica.
La crisis de 1976 golpeó como un huracán financiero. El peso se devaluó, la inflación se disparó, y los presupuestos gubernamentales se evaporaron de la noche a la mañana. En la Ciudad de México, los contadores, aterrados por los números rojos, empezaron a buscar qué cortar. Y Chicoacén, con su costo astronómico y sus constantes desafíos técnicos, era el candidato perfecto para la guillotina. Llegó un télex, una simple hoja de papel que pesaba más que una losa de concreto. Suspensión temporal de fondos, reducir operaciones al mínimo, preparar liquidación de personal. Para un ingeniero, esa orden era una sentencia de muerte, no para él, sino para la obra. Una presa de ese tipo es como un organismo vivo. No puedes simplemente apagarla. El vertido de concreto debía ser continuo para evitar juntas frías que debilitaran la estructura. Si paraban las bombas ahora, si dejaban de inyectar cemento en las grietas de la montaña, la presión del agua acumulada destruiría todo lo avanzado en cuestión de semanas. Detenerse era retroceder. Detenerse era fracasar. Fue entonces cuando vimos la verdadera estatura de Gilberto Borja. Un auditor enviado desde la capital llegó al campamento. Un hombre de traje impecable, cuyos zapatos de piel brillaban ridículamente entre el barro y el aceite. Vino a dar la orden en persona, a exigir que se apagaran los motores para salvar el presupuesto. La reunión fue en la barraca de mando, una caja de madera vibrante por el ruido de las máquinas de afuera. Los testigos dicen que Borja no gritó, simplemente escuchó, con esa calma aterradora de quien ha visto cosas peores que un burócrata asustado. El auditor hablaba de responsabilidad fiscal. Borja hablaba de física. Si paro esas máquinas hoy, le dijo señalando la ventana, el río se llevará su ahorro y la reputación de este país al Golfo de México mañana. El auditor no cedió. No hay dinero para la nómina de la próxima semana, ingeniero. Si sigue, lo hará bajo su propio riesgo legal. En ese momento, Gilberto tomó una decisión que ningún manual de negocios aprobaría. Decidió ocultar la orden. Decidió cometer un acto de insubordinación patriótica. Reunió sus capataces de confianza, hombres con los que había compartido el infierno de los túneles, y les dijo la verdad a medias. El dinero se va a retrasar, pero la obra no se para. Yo respondo. Borja empezó a llamar a proveedores, a viejos amigos, empeñando su palabra, firmando pagarés personales, moviendo cielo y tierra para conseguir diésel y cemento a crédito. Era una apuesta suicida. Estaba manteniendo una obra de $1.000 millones funcionando con promesas y apretones de manos. El ambiente en el sitio cambió. La tensión era eléctrica. Los rumores de que no habría paga empezaron a circular entre los miles de obreros. Una huelga en ese momento habría sido el fin. Pero ocurrió algo extraño. Los trabajadores, esos hombres rudos que se jugaban la vida colgados de arneses a 200 metros de altura, veían a Borja. Lo veían manchado de grasa, lo veían despierto a las 3 de la mañana revisando los niveles de fraguado, lo veían pelear por ellos. Y entendieron que él no estaba allí por el dinero. Entendieron que estaban construyendo algo más grande que un cheque. En un acto de lealtad silenciosa y feroz, las cuadrillas siguieron trabajando. Nadie bajó los brazos. La presa siguió subiendo, Metro a metro, financiada no por el Banco Central, sino por la pura testosterona y el orgullo de un equipo que se negó a obedecer a los contadores mientras la historia los estaba mirando. Estaban en la recta final, agotados, sin dinero, y con el río Grijalva rugiendo más fuerte que nunca, preparándose para el asalto final. Llegó el día. No hubo fanfarrias, ni discursos políticos, ni cintas rojas. Solo hubo un silencio tenso, antinatural, que cayó sobre el cañón del sumidero como una manta pesada. Era el momento del cierre. Todo el esfuerzo de años, todas las toneladas de acero, todo el sudor y la sangre vertida se reducían a una sola maniobra: bajar las compuertas masivas de los túneles de desvío. Una vez que esas placas de acero de 100 toneladas cayeran, no habría vuelta atrás. El río Grijalva, furioso por haber sido desviado durante tanto tiempo, chocaría de frente contra la cortina de la presa. Era el examen final. Si los cálculos de los ingenieros mexicanos estaban mal, si había una sola fisura invisible en la inyección de la roca, la presión del agua no solo rompería el concreto, haría estallar la montaña.
Gilberto Borja estaba en el centro de control provisional, una estructura colgada precariamente sobre el abismo. No miraba los monitores, miraba el agua. Abajo, los ingenieros sostenían la respiración. Se dio la orden. Un sonido metálico, agudo y chirriante, rasgó el aire mientras los mecanismos hidráulicos liberaban a los gigantes de acero. ¡Clan! El primer golpe resonó en el pecho de todos los presentes. ¡Clan! El segundo. Las compuertas sellaron los túneles, y entonces comenzó el sonido del agua. Al principio fue un murmullo confuso, el río remolinándose, buscando su salida habitual y encontrándola bloqueada. Luego, el murmullo se convirtió en un rugido de frustración. El nivel del agua comenzó a subir. No subía lentamente, subía con una velocidad aterradora. El embalse empezó a llenarse. Millones de litros por segundo se acumulaban contra la cara de la presa. La estructura comenzó a hablar. El concreto, sometido a una compresión brutal, emitía crujidos secos, como disparos de pistola, mientras se sentaba bajo la carga titánica. Los consultores extranjeros, pálidos, miraban los manómetros de presión. Las agujas subían hacia la zona roja. «Está subiendo demasiado rápido», susurró alguien. Borja no se movió. Tenía la mano apoyada en la barandilla, sintiendo la vibración. Sabía que la presa se estaba estirando, acomodándose, resistiendo. Era un combate de lucha libre entre la obra del hombre y la fuerza de la gravedad. Pasaron las horas, que se sintieron como siglos. La noche cayó, y los reflectores iluminaron el agua negra que trepaba por la pared de la cortina, devorando las marcas de nivel una tras otra. Cota 200. Cota 250. Cota 300. La presión en la base era inimaginable. Si la roca caliza, esa maldita roca podrida de la que todos se burlaban, tenía una falla, este era el momento en que reventaría. Se escuchó un estruendo sordo bajo tierra. Algunos operarios dieron un paso atrás, listos para correr. ¿Era un colapso? No. Era el asentamiento final. La presa había aguantado el primer golpe. El agua seguía subiendo, pero la pared no cedía ni un milímetro. La imperfección mexicana, hecha con soluciones improvisadas y orgullo herido, estaba sosteniendo el empuje de uno de los ríos más poderosos de América. Al amanecer, el sol iluminó un lago nuevo donde antes había un cañón salvaje. El agua estaba quieta, mansa, domesticada. Gilberto Borja se quitó el casco por primera vez en días. Se pasó la mano por el pelo sucio y miró a su equipo. Hombres duros, curtidos por la selva, lloraban en silencio. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. Habían hecho lo imposible. Habían desafiado a los bancos, a la geología y al destino, y habían ganado. En ese espejo de agua inmensa no solo se reflejaban las nubes de Chiapas, se reflejaba la prueba irrefutable de que no necesitaban pedir permiso para ser grandes. El monstruo había sido enjaulado. El silencio que siguió al triunfo no duró mucho. Fue roto casi de inmediato por el batir de las aspas de los helicópteros. No eran helicópteros de carga trayendo materiales. Eran naves ejecutivas, brillantes y pulidas, descendiendo desde el cielo como buitres elegantes. De ellos no bajaron hombres con botas llenas de barro, ni con las manos callosas. Bajaron hombres con guayaberas de lino blanco inmaculado, con sonrisas ensayadas y fotógrafos a sueldo. Eran los políticos y los directivos de escritorio que meses atrás habían amenazado con cortar el financiamiento y habían llamado locura al proyecto. Ahora, con el agua mansa y las turbinas listas para generar riqueza, venían a reclamar la victoria. El campamento, que había sido una trinchera de guerra y hermandad, se transformó en un escenario de teatro. Se montaron tarimas, se cortaron cintas tricolores y se dieron discursos grandilocuentes sobre el progreso nacional y la visión del gobierno. En esa foto oficial, la que salió en las portadas de todos los periódicos al día siguiente, Gilberto Borja y su equipo de suicidas no estaban en primera fila. Fueron empujados sutilmente hacia los márgenes, borrosos en el fondo, como si fueran parte de la maquinaria y no sus creadores. El relato se reescribió en tiempo real. Ya no era la historia de unos ingenieros que desafiaron al mundo. Ahora era el triunfo de la administración en turno. Los micrófonos no buscaban a quien sabía cómo inyectar concreto en una falla geológica a 50 grados de temperatura. Buscaban a quien sabía sonreír para la cámara. Fue el primer golpe de una realidad amarga. En el mundo de los grandes proyectos,
El riesgo lo pone el ingeniero, pero la gloria se la lleva el burócrata. Pero el insulto no terminó con la foto. El éxito de Chicoacén despertó un demonio más peligroso que el escepticismo, la envidia corporativa. Al demostrar que era posible domar los ríos de México, Borja no solo ganó prestigio, inadvertidamente pintó una diana en su espalda. Las grandes firmas internacionales, esas mismas que se habían negado a participar por miedo al fracaso, vieron los resultados y olieron la sangre. Si los mexicanos pudieron hacerlo con chatarra, imaginen lo que haremos nosotros con tecnología de punta y el presupuesto correcto, susurraron en los oídos de los tomadores de decisiones. El nacionalismo tecnológico que había impulsado la obra se desvaneció tan pronto como se encendieron las luces. Comenzó una guerra sucia de despachos. De repente, para los siguientes proyectos, las licitaciones empezaron a llenarse de requisitos extraños, candados técnicos que parecían redactados específicamente para excluir a ICA o para obligarla a asociarse en desventaja con consorcios extranjeros. Se decía en los pasillos del poder que Borja era demasiado independiente, incontrolable, un hombre peligroso porque no debía favores a nadie más que a su propia competencia. El sistema no perdona a quien demuestra que el sistema es innecesario. Intentaron comprar a sus mejores ingenieros, ofrecieron contratos millonarios para desmantelar su equipo, y cuando eso no funcionó, usaron la burocracia como arma. Pagos retenidos, auditorías interminables, cuestionamientos absurdos sobre costos que antes habían sido aprobados de urgencia. Gilberto Borja, el hombre que había vencido a la montaña, se encontró luchando contra un enemigo que no podía golpear ni dinamitar, la ingratitud institucional. Vio cómo el país que él había ayudado a iluminar empezaba a darle la espalda, seducido de nuevo por el brillo de lo extranjero y la comodidad de la corrupción. No hubo un juicio público, ni una cárcel, pero hubo algo peor para un hombre de acción. El intento sistemático de convertir su hazaña en una nota al pie de página, de transformar su épica de sudor y acero en un simple trámite administrativo. Sin embargo, mientras los políticos brindaban con champán en la inauguración, Borja se retiró a caminar por la cortina de la presa, solo, tocando el concreto frío, sabiendo que aunque borraran su nombre de los libros, esa inmensa pared de piedra artificial seguiría allí, deteniendo al río, mucho después de que todos esos hombres de traje se hubieran convertido en polvo. Hoy, si viajas a Chiapas y te paras en el mirador del Cañón del Sumidero, verás turistas tomándose selfies, lanchas rápidas cortando el agua tranquila, y un paisaje de postal que parece haber existido así desde el principio de los tiempos. Pocos, muy pocos, miran hacia abajo y ven la cicatriz. Casi nadie sabe que bajo sus pies hay millones de metros cúbicos de concreto que fueron vertidos con la desesperación y el coraje de hombres que se negaron a aceptar que eran insuficientes. El nombre de Gilberto Borja no está en los libros de texto de las escuelas primarias. No hay avenidas principales con su nombre en cada ciudad, ni su rostro aparece en los billetes de banco. El sistema logró su cometido, la obra devoró al creador. La presa de Chicoacén, y luego las que siguieron, se convirtieron en parte del paisaje, en monstruos silenciosos que damos por sentado, como el aire que respiramos o la gravedad que nos sostiene. Gilberto Borja vivió lo suficiente para ver cómo el país cambiaba, Cómo la ingeniería se convertía cada vez más en finanzas y menos en aventura. Murió como vivió, trabajando, pensando en el siguiente problema, en la siguiente estructura imposible. Pero no se fue con amargura. Dicen que los verdaderos constructores no buscan aplausos, buscan permanencia. Y en eso, Borja ganó la partida final contra el olvido. Porque la memoria humana es frágil y traicionera, pero el concreto armado es honesto. Cada vez que un niño en una aldea remota de México enciende una bombilla para leer en la noche, cada vez que un hospital mantiene vivos sus equipos durante una tormenta, cada vez que una fábrica en el norte del país arranca sus motores, es el fantasma de Gilberto Borja el que está empujando los electrones a través de los cables. Vivimos en una época de cosas efímeras. Nuestros teléfonos duran 2 años. Nuestras casas se construyen con materiales ligeros. Nuestros ídolos digitales desaparecen con un deslizamiento de dedo. Hemos perdido la capacidad de mirar una montaña y decir, voy a moverla. Hemos olvidado lo que se siente tener las manos sucias de tierra y la certeza absoluta de que estamos construyendo para la eternidad. Pero allí, en el profundo sur de México, entre la selva y la niebla, se alzan todavía esos templos de la era industrial.
Son testigos mudos de un tiempo en que un grupo de ingenieros mexicanos, armados con poco más que cálculo y agallas, se atrevieron a mirar a los ojos a los dioses de la naturaleza y no parpadearon. Tal vez, la próxima vez que veas una presa inmensa o un puente que cruza el vacío, no pienses solo en el gobierno o en los impuestos. Piensa en el silencio antes de la tormenta. Piensa en el olor a diésel y café quemado a las 3 de la mañana. Piensa en Gilberto Borja y en todos los anónimos que, como él, entendieron que para construir el futuro, a veces tienes que estar dispuesto a ser olvidado por el presente. Porque al final del día, las leyendas no se escriben en papel, se escriben en piedra, se escriben en agua y se escriben en luz. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la ingeniería imposible. Si esta historia encendió una chispa en ti, no olvides suscribirte y compartirla, porque recordar es la única forma de no dejar que los titanes mueran del todo. Hasta la próxima.